¿sí? Vamos entonces a hacer una oración, si gustan ponerse de pie para hacer una oración antes del mensaje. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos hoy venir a escuchar tu palabra, podemos venir a estudiar la palabra de vida eterna. Queremos hoy hablar precisamente de tu resurrección, Señor. Queremos que este fundamento, esta base de la fe cristiana nos quede muy clara el día de hoy, que realmente podamos escuchar tu palabra y entenderla con el corazón. Queremos que tú vayas más allá de lo que las palabras muchas veces dicen y que no expresan toda la verdad eterna, pero queremos que tú nos hables en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, podemos tomar nuestro asiento. Dice entonces la palabra de Dios. También podemos ver Mateo 16, 21. Vamos a Mateo. Mateo 16, 21. Jesús le dice a sus discípulos que irá a Jerusalén a sufrir y a morir y que resucitará al tercer día. Mateo, dice la palabra de Dios, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Nos dice la Escritura, Mateo 16, 21. Sí, en este mensaje nosotros podemos ver mucho acerca de cómo Jesús realmente Él murió por nosotros. Hemos hablado mucho acerca de que Jesús murió en estas fechas. La gente en general se pone a hablar acerca de que Jesús murió, ¿sí? O sea, se pone un especial énfasis en la muerte de Jesús, en que Jesús ha muerto, pero también tenemos que hacer un énfasis muy importante, y creo que realmente dentro de la fe cristiana, dentro del cristianismo, nosotros ponemos mucho énfasis, sí, en que murió porque era necesario que muriera por nosotros, era necesario que el Cordero de Dios ofreciera su vida, pero también era necesario que resucitara. O sea, nosotros ponemos un énfasis especial en la resurrección de Cristo, porque es la resurrección de Cristo la que realmente vence la muerte y vence, sí, se ofreció por nosotros una sola vez el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero cuando Él resucita, se cumple la palabra donde Él dice, yo doy mi vida y nadie me la quita, yo la pongo y tengo el poder de volverla a tomar, ¿sí? Entonces, Jesús solamente Él tuvo poder para dar su vida, pero también tuvo poder para volverla a tomar. Y vamos a ver 6 mensajes de lo que realmente nos dice la palabra de Dios en este texto, digamos en la resurrección de Cristo, 6 verdades que podemos nosotros encontrar acerca de Jesús. La primera verdad o el primer mensaje es que Jesús está vivo. En Hebreos 10, 12, vamos a ver, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios que después de su resurrección, Él se ha sentado a la diestra de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que hace en el cielo Jesús? En primer lugar, Él intercede por nosotros. Hebreos 7, 25 dice la palabra de Dios, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios que Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo, nos dice, siempre ¿para qué? Para interceder por ellos, ¿sí? Nos dice entonces que Jesús está vivo. Cuando Jesús resucita, Jesús no se queda en esta tierra. O sea, nos dice sí que realmente Él murió por nosotros, resucitó al tercer día y Él estuvo, por decirlo así, un tiempo en esta tierra para poder dar a conocer que Él realmente estaba vivo, para que la gente, nos dice la palabra de Dios, que más de 500 personas
atestiguaron que Jesús vivía. ¿Sí? ¿Por qué lo hizo de esta manera? Porque él no quería que la gente dudara que él realmente había resucitado. Él quería que fuera manifiesto a todo el mundo que él está vivo. Y cuando él resucita, también sube al cielo y nos dice que ahí él está intercediendo por nosotros. ¿Por qué intercede por nosotros? Porque realmente él quiere que tú y yo lleguemos al cielo. Cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, cuando nosotros estamos acercándonos y queremos llegar a la iglesia, queremos escuchar la palabra de Dios, a veces sentimos como que estamos solos, a veces sentimos que soy yo contra el mundo, o que yo quiero seguir la palabra de Dios y nadie más. Pero quiero decirte que el día de hoy, que tú no estás solo. ¿Por qué no estás solo? Porque en primer lugar, Jesús, que murió por ti, dio su vida por ti, el más interesado en que llegues al cielo es Dios. Y cuando vemos que el más interesado en que llegues al cielo es Dios, realmente tenemos que entender que Dios también trabaja por ti. Dios pide al Padre por ti. Dios ora por ti, por tus necesidades. Sí, habemos una iglesia que soportamos muchas veces las necesidades unos de otros, pedimos a Dios unos por otros, pero el primero que intercede a Dios por ti, para que tú puedas seguir adelante, para que tú puedas conocer su persona, para que tú puedas avanzar, es Jesús. Jesús intercede por ti, Dios ora por ti, Dios pide al Padre por ti. El intercesor, o digamos el mediador entre Dios y los hombres, es Jesús. ¿Sí? Muchas veces se nos dice que es la madre de Cristo la que intercede al Padre por nosotros, pero en realidad eso no dice la Biblia. La Biblia dice que el que intercede por ti y por mí se llama Jesús. ¿Sí? Jesús es el que intercede por nosotros. ¿Por qué tiene la capacidad de interceder? ¿Por qué tiene la capacidad de decirle al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Padre, dale una oportunidad. Padre, que él pueda escuchar la palabra y que quiera ir a la iglesia, que quiera hacer tu voluntad, que quiera estudiar la palabra, que sea convencido de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué Jesús tiene esa capacidad, ese poder? Porque Él murió por nosotros, porque dio su vida. Él tiene la capacidad ahora de interceder por nosotros. También tiene la capacidad de ser nuestro abogado defensor. Primera de Juan 2:1 dice, si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿Sí? Nos dice la palabra, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Eso es importante porque a veces pensamos que este texto nos está diciendo o nos está animando a pecar. No nos está animando a pecar, sino nos está animando a no pecar. Nos dice, estas son cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, a veces nos sentimos mal porque decimos, yo quiero estar en el camino de Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero ¿qué pasa si llego a caer? Nos dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo, ¿sí? Jesucristo es nuestro abogado. Jesús tiene la capacidad de ser tu abogado. ¿Cómo es un abogado defensor? Bueno, el abogado defensor habla a favor de su defendido. Habla para atenuar. Habla para poder conseguir que la persona pueda tener un perdón. ¿Sí? Entonces, el abogado defensor, nuestro abogado defensor, ¿quién es? Jesús. ¿Sí? Jesús, porque Jesús es justo. Porque Jesús tiene el poder, la justicia en su mano, no solamente para decir, yo sé lo que es hacer el bien, sino también él dice, yo sé lo que es morir y yo sé lo que es resucitar por él. ¿Sí? O sea, él tiene la autoridad. ¿Por qué? Por cuanto resucitó, tiene la autoridad para ser un abogado de nuestra alma. Número 3, él tiene la capacidad para prepararnos un lugar en la casa de nuestro Padre. Juan 14, versos 2 y 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice, verso 3, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué es lo que pasó cuando Jesús resucitó? No solamente Jesús resucita,
no solamente Jesús nos defiende, no solamente intercede por nosotros, sino también nos prepara un lugar en la casa de nuestro Padre. Mientras lo prepara para nosotros, espera el momento en el que Él regresará por nosotros para llevarnos a ese lugar celestial. Nosotros tenemos una esperanza de vida eterna, por eso el cristiano en esta tierra no está enfocado a ganar bienes, no está enfocado en la gloria de esta tierra. Tú has visto muchas veces cómo las personas quieren dejar a lo mejor un legado, o quieren construir una fortuna, o quieren que les construyan un monumento, o quieren ellos llegar a ser a lo mejor un gobernador o un alcalde, para poder decir que esté mi placa ahí, mi nombre en la historia de esta ciudad, para que yo pueda dejar un legado, una empresa que siempre permanezca y que tenga mi nombre ahí, que yo fui el fundador. Que hay personas que buscan esa trascendencia a lo largo del tiempo, a lo mejor ganar una copa mundial, el poder llegar a tener una medalla de oro en el cuello, para decir, yo gané esto, yo pude hacer esto por mi país. Sí, pero nosotros no estamos buscando ese tipo de cosas. Nosotros no buscamos la gloria pasajera. Nosotros no buscamos las riquezas de este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una casa en el lugar donde Jesús vive. Porque tenemos una morada celestial. Por eso el cristiano puede servir con libertad. Por eso el cristiano puede dar su vida con libertad. Por eso el cristiano puede perder en este mundo todo, pero ganar la vida eterna con Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué nos hace sentido? Porque tenemos una casa donde Jesús está, porque tenemos una visión celestial, porque no vivimos para este mundo, vivimos para la eternidad. ¿Sí? Por eso tenemos esa parte donde decimos, ya en esta tierra no tengo nada, Cristo es mi tesoro y Cristo está en el cielo. ¿Sí? O sea, donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, Jesús nos prepara un lugar en la casa de nuestro Padre, y también porque vive Él, vive en nuestro corazón. Cada hijo de Dios, por medio de la presencia del Espíritu Santo, Él dijo, te les voy a mandar otro consolador, aunque Jesucristo no está físicamente en este mundo, pero Él está físicamente en cada uno de nosotros. ¿Sí? O sea, nosotros somos depositarios, por decirlo así, de la bendición de Dios. Nosotros tenemos un depósito santo, eterno. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Este templo no es el templo de Dios. O sea, estas 4 paredes no constituyen donde mora Dios. Donde mora Jesús es en tu corazón. Donde mora Dios es en ti y en mí. Por eso la congregación de los que creen en Cristo se llama iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos donde existe la morada de Dios. Tu corazón, mi corazón, es un lugar donde Jesús está, donde Jesús viene a morar. Y por eso nosotros tenemos la presencia de Dios. Juan 15:5 dice con una ilustración Jesús, yo soy la vid. ¿Lo tenemos? Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. ¿Qué podría ser el fruto que está hablando aquí Jesús? Cuando dice, pues yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuál sería ese fruto? ¿Cómo qué pudiera ser el fruto que nos está hablando aquí? La santidad, exactamente. ¿Qué otro fruto podemos dar? Amor, exactamente. ¿Qué otro fruto? Pues fíjate que la salud, pues podemos estar en enfermedad, pero realmente Dios puede seguir morando en nosotros, ¿no? O sea, el Espíritu de Dios no se limita al hecho de decir tengo buena o mala salud. Podemos tener mala salud y Dios estar con nosotros. Inclusive por eso decimos ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo nos va a separar del amor de Dios. O sea, el amor de Dios no depende si yo estoy manco, cojo, ciego. Incluso el mismo Jesús dice, si una de estas de parte de tu cuerpo te es cuestión de tropiezo, mejor quítalo. Mejor que entres así a la vida eterna y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. O sea, la salud
Sí, Dios nos bendice y Dios nos puede muchas veces hasta sanar, pero no depende de eso, ¿no? O sea, el fruto del Espíritu vendría a ser, como decimos, amor, santidad, mansedumbre, ¿verdad? Templanza, paz, paciencia, bondad, benignidad. Y dice aquí que cuando nosotros somos esos pámpanos, ¿qué son los pámpanos? Son el fruto de la vida, o sea, como un racimo de uvas, ¿verdad? El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, ¿sí? O sea, vas a tener mucho de esto, mucho de la vida de Cristo en ti, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, porque Jesús vive, sabemos que Él intercede por nosotros, que es nuestro abogado, que nos prepara un lugar en la casa del Padre y que vive en nuestro corazón, ¿sí? Ahora, segundo mensaje de la resurrección, segunda verdad que podemos tener de la resurrección es que nuestros pecados han sido perdonados y estamos seguros en Cristo por la eternidad. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Lo podemos quitar. La palabra de Dios nos dice que no debemos de temer de ser condenados, porque nos asegura que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Jesucristo pagó en la cruz la deuda de nuestros pecados. Sin embargo, en vez de sufrir la muerte eterna, está en el cielo como su sumo sacerdote. ¿Sí? Hebreos 9:12 nos dice la palabra, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí es importante para que nosotros podamos entender este texto de Hebreos, el escritor de Hebreos, algunos piensan que pudo haber sido Pablo, pero el consenso es que realmente no se cree que hubiera sido Pablo, porque la redacción de Hebreos es muy distinta a lo que Pablo generalmente escribe. Pero realmente cuando nos está hablando aquí Hebreos acerca de todo esto, es que precisamente en el Antiguo Testamento Dios había previsto que las personas pudieran tener perdón de sus manchas, de sus pecados. O sea, no era como un perdón total, sino era se decía que cubrían el pecado. O sea, ¿qué pasaba esto? Que era como que lo tapaban, como que lo escondían, ¿sí? Y una vez al año tenía que entrar el sumo sacerdote a la presencia de Dios y ofrecer un sacrificio para el perdón de todo el pueblo, ¿sí? Y nos dice aquí, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino dice que Jesús, por su propia sangre, entró una vez. ¿Por qué nos está diciendo Hebreos que entró una vez? Porque en el Antiguo Testamento entraba una vez, pero ¿cada cuánto? Una vez al año. Entraba el sumo sacerdote y ofrecía sacrificios por el pueblo, para que el pueblo tuviera expiación de los pecados, ¿sí? Pero ese sacrificio se tenía que llevar cada año, y no era una limpieza total, era como una expiación, ¿verdad? Y nos dice aquí que por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, precisamente en el templo que había construido, el templo primero era el tabernáculo, por decirlo así, de Moisés, pero después vino a ser hasta el templo de Salomón, que era el más grande, pero cada uno de esos lugares siempre tenía el tabernáculo, un lugar de reunión, y luego tenía el lugar santo, y luego ya entraba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. En el arca del pacto existían ciertos objetos del testimonio de que Dios había hecho con su pueblo. Entonces, cuando tú querías entrar al lugar santísimo, te detenían, había guardias, ¿sí? No podías entrar, ni siquiera podías entrar más allá del tabernáculo. O sea, no podías entrar más allá del lugar de reunión. Para entrar al lugar santo tenías que ser levita y tenías que ser una persona que estaba dedicado solamente a ciertas actividades dentro del templo. Y para entrar al lugar santísimo no podías más que ser el sumo sacerdote y entrar cuando Dios te lo decía, que era precisamente una vez al año para ofrecer expiación. Y de hecho se le ponía a los sumos sacerdotes una cuerda, se la amarraban a los pies, al tobillo. ¿Para qué? Para que si el sumo sacerdote no salía después de cierto tiempo,
decían, oye, pues no sale el sumo sacerdote. Y de hecho traía como campanillas para que tú escuchas, mira, se está moviendo, se escucha, ahí está, ¿verdad? Pero cuando el sumo sacerdote no hacía ruido, no salía, pues nadie podía entrar, porque ¿quién iba a entrar? A ver, anímate a entrar. Si una vez porque no cargaron bien el arca, se estaban mudando y no cargaron bien el arca, y dijeron, pues Dios dijo, cárguenla los levitas. Y dijeron ellos, no, mejor la ponemos en un carro, acarreada por animales. Y se iba a tirar el arca y alguien extendió la mano y por andar de acomedido, Dios lo mató. ¿Sí? Entonces imagínate, oye, no sale el sumo sacerdote, ¿por qué no saldrá? A lo mejor Dios lo mató en su presencia. A ver, entra tú por él. Pues no, ¿verdad? Porque dices, pues no, también a mí me va a matar. Entonces agarraban y tenían que jalar la cuerda para sacar el cuerpo del sumo sacerdote que posiblemente había sido muerto en la presencia de Dios. Entonces, cuando dice aquí, nuevamente si me lo pones, dice, una vez, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? Nadie, solamente una vez el sumo sacerdote. Pero dice que Jesús entró en ese lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. ¿Cómo obtuvo Jesús la eterna redención para ti y para mí? Vimos la semana pasada qué significa redención, ¿se acuerdan? La redención es pagar por una persona lo que cuesta su vida, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de los esclavos y que dijimos que un esclavo cuánto valía y que redimirlo es pagarlo para que esa persona saliera de la esclavitud. Jesús pagó la redención tuya y mía, el pago de nuestra alma, el pago por estar esclavizados al pecado. Dice el que practica el pecado, esclavos del pecado. Entonces, cuando Jesús te redime, te libera de la esclavitud del pecado. Pero dice, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cómo pudo obtener la eterna redención Jesús? Por su sacrificio, exactamente. Por morir por nosotros, Él pagó lo que costaba que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Entonces Jesús entró una sola vez por nuestra culpa a morir por nosotros. Cuando Jesús resucita, nuestros pecados han sido perdonados y estamos seguros en Cristo por la eternidad, ¿sí? El hecho de que resucitó de los muertos es prueba de que el Padre aceptó el sacrificio. El hecho de que Jesús haya podido resucitar significa que el Padre aceptó ese sacrificio. Como resultado, todos los que depositan su confianza en Cristo tienen eterna salvación. Dice Jesús, Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, dice, no le echo fuera. ¿Sí? El que a mí viene, no le echo fuera. Dice entonces Jesús, además de enfatizar, para enfatizar nuestra seguridad, también declaró Juan 6:40, un poquito más adelante, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. No solamente Jesús resucitó, sino también nosotros seremos resucitados en el día postrero. El tercer mensaje de la resurrección es que los creyentes en Cristo vivan por la eternidad. Después de la muerte de Lázaro, Jesús, ¿me puedes quitar? Ok, muy bien. Que los creyentes vivirán por la eternidad. Después de la muerte de Lázaro, Jesús tuvo una conversación con Marta, la cual le aseguró que su hermano viviría de nuevo. Si te acuerdas, dice la palabra Juan 11, 25 y 26, dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando Lázaro muere, como que le querían decir a Jesús, si te das cuenta, lees todo el pasaje desde antes, y a Jesús le avisan, Lázaro está enfermo. O sea, Lázaro está muy enfermo. Y cuando le dicen que está muy enfermo, pues Jesús se espera, ¿sí? O sea, Jesús no va inmediatamente a verlo. Y algunas personas
o sea, como que empiezan a decir, inclusive Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, él no habría muerto. ¿Por qué? Porque ellos tenían la fe de que Lázaro podía vivir si Jesús lo hubiera sanado. Pero no tenían la fe de que Lázaro podía vivir si él ya estaba muerto. Y fíjate, Jesús no solamente se espera a que Lázaro muera, sino se espera a que Lázaro ya esté pasando 3 días de muerto. ¿Por qué Jesús dice que iba a resucitar al tercer día? ¿Y por qué se espera también con Lázaro 3 días? ¿Alguien sabe por qué tenían que ser 3 días? ¿No? Pues los judíos en la antigüedad, ellos pensaban que cuando una persona moría, el alma todavía estaba en él. ¿Sí? O sea, ellos pensaban, bueno, se acaba de morir. Si Jesús lo hubiera resucitado inmediatamente, dirían, es que su alma todavía estaba ahí. O sea, todavía no estaba bien muerto. Sí, ya está muerto, ya está declarado muerto, ya murió. Pero el alma está ahí. Entonces ellos decían, bueno, pues todavía puede vivir. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues todavía el alma no se ha salido. Pero existía la idea de que a los 3 días tu alma ya se había ido. ¿Sí? O sea, el alma ya había partido con Dios. Entonces Jesús espera el tiempo para que la gente no dijera, es que estaba dormido. ¿Te acuerdas con la niña que resucita y llega y él les dice, no está muerta, está dormida? Que hasta la gente empezó así como que a burlarse de Jesús, ¿cómo que está dormida? Pero Jesús les dice, está dormida. ¿Por qué? Porque la gente todavía pensaba que en ese tiempo, en ese trance de que acababas de morir, todavía podía haber una opción. Pero nadie jamás había hecho eso. Jesús resucita a una persona que estaba muerta. ¿Sí? Que hasta la hermana le dice a Jesús, cuando dice, mover la piedra, le dice, oye, la hermana le dice, oye, pero ya está, apesta, o sea, va a apestar, ya tiene mucho tiempo muerto, ¿sí? O sea, ya el cuerpo ya está en descomposición, ya está muerto, está muy muerto, ¿sí? Pero Jesús dice, no, o sea, yo lo quiero resucitar. Y cuando él le dice, me puedes poner el texto, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pareciera como una contradicción, pero el Señor Jesús se refiere a 2 tipos de muerte. Para los creyentes en Cristo, la muerte física es tan solo una puerta al cielo, ¿sí? Dice, aunque esté muerto, vivirá. O sea, aunque tú mueras, aunque tú estés muerto incluso en esta tierra y ya no resucites en esta tierra, dice él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué vivirá? Porque él vive en la vida eterna, ¿sí? Vas a una vida eterna, ¿sí? Cuando decimos la segunda muerte, nos habla la Biblia, precisamente es cuando moriste en esta tierra, pero llegas a la eternidad y otra vez te vas a la muerte eterna, ¿sí? Por eso nos dice también 2 Corintios 5:6, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, ¿sí? Nos dice la palabra que es la única muerte que sufriremos. Al contrario de los que no conocen al Señor, mueren de una manera física y luego permanecerán por la eternidad en el lago de fuego. Los cristianos en Tesalónica estaban preocupados por sus seres queridos, porque decían, oye, pues mi mamá murió, mi papá murió, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar con ellos? Porque realmente ellos no sabían qué era lo que iba a pasar. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 17 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí
no podemos nosotros entender cómo Pablo de alguna manera está hablando, como diciendo, como pensando que ellos todavía no iban a morir, sino que Jesús vendría. O sea, ahí podemos darnos cuenta cómo el pensamiento de la iglesia, siempre el cristiano, está expectante de que su Señor vuelva el día de hoy, ¿sí? O sea, en esto nos podemos dar cuenta cómo, o sea, sabemos que cuántos años han pasado a partir de eso, muchos años, o sea, ya estamos en el año 2025. ¿Pablo se equivoca? No, no se equivoca. ¿Por qué? Porque realmente esto sigue siendo un mensaje presente para nosotros. Vivimos en el presente y nosotros también tenemos que pensar de esta manera. Si Dios viene el día de hoy, pues podemos decir con Pablo, los que hayamos quedado, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente. Si Dios viene el día de hoy, tú y yo ya no experimentaremos la muerte física, sino dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que van a resucitar. Sí, precisamente Dios, cuando tú mueres, no te quedas en esta tierra, porque mucha gente piensa, son almas que andan en pena, almas que andan vagando. No, aquí en esta tierra no hay ninguna alma que ande vagando. No le crea usted a Disney o a las personas que hablan acerca de que el alma en pena. No hay almas en pena. Una persona cuando muere, dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. O sea, no te quedas en esta tierra. Aquí no hay ni una sola alma. Oiga, pero es que escucharon a la Llorona. Oiga, es que hicieron esto. Oiga, es que el médium me habló a mi abuelita. Esas son personas que no son almas de esta tierra, ¿sí? O sea, sí, ¿quiénes están en esta tierra? Los ángeles caídos, por ejemplo, son presencias que existen en esta tierra, pero por eso precisamente también están los ángeles de Dios y también está la presencia de Cristo en nosotros que nos guarda de todo mal, ¿sí? Entonces no tenemos que pensar, es que hay almas en pena. No, no hay almas en pena. O sea, cuando una persona se muere va con Dios, pero también nos dice que Dios nos va a resucitar en cuerpo, nuestros cuerpos glorificados. Entonces, sí, de los cuerpos serán integrados. Dice que hasta el mar entregó a sus muertos, todos los cementerios serán reunidos esos cuerpos en cuerpos glorificados para resurrección. Unos resucitarán para vida y otros resucitarán para muerte, ¿sí? Nos dice aquí la palabra, seremos arrebatados los que hayamos quedado juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, ¿sí? Entonces, el mensaje que nos deja esto es precisamente, los creyentes en Cristo viviremos por la eternidad, ¿sí? Él va a hacer que nosotros vivamos por la eternidad, nos reunirá con cuerpos resucitados. Los cristianos que estemos vivos seremos transformados en cuerpos glorificados para unirnos en el aire con los santos resucitados y encontrarnos con el Señor. La cuarta verdad que encontramos aquí en este mensaje de resurrección es que experimentaremos una resurrección corporal, ¿sí? Experimentaremos una resurrección corporal. 1 Corintios 15:23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El cuerpo que recibiremos será diferente del que tenemos ahora. Nuestros cuerpos actuales se deterioran, no es algo nuevo o algo que desconozcamos. El cuerpo de nosotros hoy en día envejecemos, no podemos entrar al cielo, pero Dios nos va a dar cuerpos gloriosos. Por eso también decimos que en este tiempo o en esta tierra las enfermedades no nos tienen que preocupar del todo, porque realmente vivimos en una tierra en la cual todo se deteriora, ¿sí? Pero realmente el cuerpo que Dios nos dará es un cuerpo que podemos decir estará glorificado, ¿sí? No pueden entrar al cielo, pero Dios nos va a dar un cuerpo libre de pecado y de corrupción. 1 Corintios 15:50 nos dice la palabra, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, ¿sí? Aquí nos está haciendo énfasis en el hecho de que nosotros, como estamos ahora, no vamos a entrar al cielo, vamos a entrar con un cuerpo incorruptible, ¿sí? Primera de Juan 3:2 también nos dice
la palabra de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Sí? Ahora apenas podemos reflejar a Cristo después de la resurrección. Una vez que seamos liberados de esta tierra, podemos realmente estar cerca de Él en su presencia. Dice la palabra que nadie ha visto nunca a Dios, ¿no? O sea, cuando Moisés le dice a Dios, oye, quiero verte, y Dios le dice, no, porque te vas a morir. O sea, realmente la gloria de Dios es tan grande. Yo no sé si en algún momento has sentido de una forma tal la presencia de Dios que dices, o sea, es algo demasiado para mí, ¿verdad? O sea, si nosotros viéramos a Dios en este momento tal cual es, pues realmente dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿no? O sea, imagínate, es como que la presencia es tan fuerte que si entra en o sea, dice que el monte Sinaí, el monte humeaba y temblaba, y la gente estaba espantada porque decía, oye, esto está demasiado fuerte, ¿sí? O sea, inclusive le dice, no pasen de este límite, porque el que pase morirá. Cuando estaba Moisés hablando con Dios, dice que él bajaba del monte de hablar con Dios y reflejaba, o sea, resplandecía su rostro. ¿Sí? O sea, la gente se le quedaba viendo, oye, ¿qué tiene? Bueno, porque realmente Dios es así. Cuando nosotros realmente experimentemos esa gloria de Dios en la eternidad, entonces podemos ya estar resucitados y ver en otra dimensión la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, lo vimos, el que vimos fue el último texto que vimos, ¿cuál fue? Primera de Juan 3:12, ¿sí me lo puedes poner otra vez? Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Sí? Ahorita no podemos verlo, dice que cuando nosotros oramos, cuando estamos en su presencia, lo vemos como a través de un cristal, pero en aquel tiempo, en aquel momento, cuando estemos con Él en su presencia, dice, lo veremos tal cual es. El quinto mensaje de la resurrección, o la quinta verdad que podemos ver, es que el cielo es nuestro hogar eterno. El cielo es nuestro hogar eterno. Apocalipsis nos habla acerca de que Dios creará un cielo nuevo, una tierra nueva, la ciudad santa. Cuando vemos Apocalipsis 21, nos habla precisamente acerca de esto. Son los últimos pasajes, o sea, los últimos capítulos de la Biblia. Y lo más importante nos dice aquí, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para estar inscritos en este libro? ¿Mandé? Creer en Jesús. ¿Qué más? Los perceptivos, como que los escucha, el que más los escucha, pues más los perceptivos, pero lo vemos como si fueran los así es. ¿Qué más tenemos que hacer para estar en el libro de la vida? Porque según el texto aquí de Apocalipsis dice, no entrará ninguna cosa inmunda que hace abominación, sino solamente, cuando está hablando aquí esta palabra, solamente, o sea, está excluyendo a todos los demás, solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Dice la palabra que en aquel tiempo, cuando estemos todos delante de Dios, se van a abrir los libros, ¿sí? Los libros digamos, de los hechos, por decirlo así, de las personas, ¿verdad? O sea, ahí estará inscrito tu nombre, estará inscrito quién eres, qué hiciste en la vida, qué no hiciste en la vida, y dice que de acuerdo a lo que está escrito en los libros, serás juzgado y serás juzgada. Entonces, ahí
realmente no nos va a quedar a nosotros ningún argumento para decir, Señor, pero es que me estás mandando al infierno y eso es injusto, ¿no? Te va a decir, mira, tú eres fulano, sí. Ah, ¿y tú hiciste esto? Sí. ¿Hiciste esto también? Sí. ¿Mentiste? Ah, ¿y te enojaste? ¿Y robaste? ¿Y maldijiste? ¿Y no hiciste esto? ¿No fuiste a ver al enfermo? ¿Alguien te pidió en la calle ayuda y no lo ayudaste? ¿Hiciste esto? Entonces el saldo final, pues es que tú debes estar abajo, ¿sí? Pero dice aquí que también será abierto el libro de la vida. Dice, por eso dice aquí, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los que están inscritos en el libro de la vida, entonces dirá, fulanito de tal, sí, aquí estoy presente. Tú estás inscrito en el libro de la vida, pasa de este lado. Fulanito de tal, yo aquí soy. Tú eres de tal lugar, naciste en tal lugar, sí, yo soy. Ah, tú también pasa de este lado. Tú estás en el libro de la vida. ¿Qué tendría yo que hacer para estar en el libro de la vida? Ser salvo y ser arrepentido de todo lo que hiciste. Sí, yo creo que finalmente, como decimos, está inscrito en el libro de la vida. Dice Jesús que llegaron los discípulos después de haber sacado los demonios, predicado. Jesús les dio poder para ir y proclamar el evangelio y para sanar y para echar fuera demonios. Y venían los discípulos bien contentos. Ay, no se nos sujetaron los demonios, predicamos, hicimos, sanamos, la gente nos escucha. Y de repente Jesús les dice, no estén contentos de que hayan hecho eso, estén contentos de que su nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso no se puede pagar con nada. No hay nada que tú y yo podamos hacer para estar inscritos en el libro de la vida, más que, como decimos, ser salvos, creer en Jesús, estar con Él. Si tú eres amigo de Dios, acuérdate, en aquel día Jesús te va a decir, pasa, bendito de mi Padre, al lugar que te he preparado. Si tú aquí no eres amigo de Dios, no amas a Dios, no buscas de Dios, no conoces a Dios, cuando llegues en aquel día va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. ¿Por qué nunca te conocí? Porque nunca estabas conmigo. No eres mi amigo, no eres mi invitado. Entonces aquí es algo muy importante. El mensaje es precisamente que el cielo es nuestro hogar eterno. Apocalipsis 22, 4 y 5. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche. No tienen necesidad de luz de lámpara ni de sol, porque Dios es el Señor. Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Verso 5. ¿Ya está ahí? Ah, ok. No, sí, exactamente. Dice, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. La palabra de Dios nos dice que estaremos con Él para siempre. Los siglos de los siglos manifiesta la eternidad. ¿Sí? O sea, un siglo, ¿cuánto es? 1000 años. 1000 años. Y dice siglo del siglo. Cuando habla de siglo del siglo, serían 1000 veces 1000. ¿Verdad? O sea, si son 1000 años uno, dice el siglo del siglo. O sea, 1000 veces un siglo. Imagínate, y lo dice en plural, los siglos de los siglos. ¿Sí? O sea, ¿cuánto será eso en tiempo en esta tierra? Es N número de años, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios, el sexto y último mensaje, la resurrección, es que gracias a que Cristo se levantó de los muertos, podemos afrontar el futuro con confianza, seguridad y perfecta paz. Podemos afrontar el futuro con confianza, seguridad y perfecta paz, ¿sí? Como el Señor mora en nosotros por medio de su Espíritu, nunca vamos a estar atravesando el valle solos, ¿sí? Cuando vemos en la palabra que nos habla precisamente el libro de los Salmos, ¿no? En valle de sombra y de muerte, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Podemos tener confianza, seguridad, paz de que Dios está
con nosotros, ¿sí? Juan 3:3, primera de Juan 3:3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿qué dice? Se purifica. Ahí tiene un errorcito, pero se purifica a sí mismo, así como él es puro, ¿verdad? O sea, nos dice, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como él es puro. ¿Por qué? Porque nosotros realmente esperamos cielos nuevos, tierra nueva, estamos, no, como decimos, nuestra esperanza no está puesta en lo que hay aquí, sino en lo que hay en la vida eterna. Si nosotros realmente estamos esperando la vida eterna, tenemos realmente que vivir con esta verdad en nuestro corazón. Jesús ha resucitado, Jesús vive, y por cuanto vive Él, tengo yo la esperanza de que el día de mañana viviremos, ¿sí? Por eso nosotros también, mucho se ha discutido acerca de que el sábado, pues es el séptimo día. Hay grupos en los cuales ellos pelean, por decirlo así, de que dicen, ¿por qué te reúnes el domingo? ¿Por qué guardas tu día de reposo en domingo? Tienes que guardarlo en sábado. ¿Por qué? Porque el sábado es el séptimo día. Y tienen toda la razón en el sentido de que el sábado es el séptimo día. Sí es cierto, en la Biblia el Sabbat, si tú lo revisas, los judíos guardan el Sabbat, o sea, empiezan a guardar del viernes en la tarde, a las 6 de la tarde empieza el día de reposo y termina el sábado a las 6 de la tarde el día de reposo. El Sabbat es de esa manera, o sea, cuando te habla la Biblia en los 10 mandamientos o en cualquier lado del Antiguo Testamento, el día de reposo precisamente es ese. Jesús muere precisamente el viernes, ¿sí? ¿Por qué resucita el domingo? Porque precisamente pues viene a ser el tercer día de que había muerto. Algunos también dicen que Jesús murió y solamente estuvo el mínimo de horas para poder decir que había resucitado al tercer día, porque la muerte ya no lo podía retener y él mismo no quería estar ahí, digamos, muerto, ¿verdad? O sea, él muere un viernes y resucita el domingo, para que fuera viernes, sábado y domingo en la mañana, ya Jesús ya estaba resplandeciendo, ¿verdad? O sea, como diciendo, yo ya no quiero estar en esta tumba, yo no pertenezco a este lugar, pero él tenía que cumplir digamos, con la ley, por decirlo así, de haber estado esos 3 días, pero Jesús muere y resucita el domingo, y por cuanto él resucita, por eso las mujeres van a verlo el primer día de la semana, porque precisamente nos dicen que él muere, y cuando él muere se apresuraron a bajarlo y a meterlo a la tumba porque se acercaba el día de reposo. Entonces ya no podían ellos estar trabajando con un cuerpo para meterlo y todo esto, embalsamarlo en el día de reposo. Entonces precisamente lo meten a Jesús el viernes, y el domingo, que era el primer día de la semana, estas mujeres van para estar ahí cuidando del cuerpo. Finalmente encuentran, con el texto con el que empezamos, no sé si lo tengas, no, ese no apareció, ¿está? El texto que comenzamos con Lucas, ok, Lucas 24, dice ahí que los ángeles, ¿no? Los ángeles que se presentan, Lucas 24, en el verso 5, dice, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Fíjate lo que nos dice aquí es que precisamente Jesús había resucitado. Estas mujeres fueron pensando que estaba ahí el cuerpo, y dice, no busquen entre los muertos al que vive. Jesús había resucitado, y por cuanto Él vive, nosotros tenemos esa esperanza de vida eterna, y nosotros nos reunimos los días domingo, no por otra cosa, sino porque la iglesia empezó a reunirse el primer día de la semana por honrar la memoria de aquel que había resucitado. Fue tan fuerte el hecho de que Jesús había resucitado de entre los muertos, que los mismos discípulos dijeron, este va a ser el día que siempre nos vamos a reunir, porque queremos honrar que Jesús vive, porque queremos recordar que Él está vivo, Él ya no está muerto, Él no se quedó en la tumba, Él vive, y por eso nosotros nos reunimos cada primer día de la semana, el domingo,
a cantar, a orar, a estudiar la palabra, porque lo hacemos en honor a que Jesús vive, para recordar cada domingo que Jesús vive. Jesús vive y vive no solamente en el cielo, sino también vive en mi corazón. Y por cuanto su presencia está en mi corazón, yo puedo también alabarle, cantarle, servirle y tener esa esperanza que Él va a venir por mí. Amén. Muy bien, vamos a terminar, si gustan ponerse de pie para orar, para terminar dando gracias a Dios en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos el día de hoy venir ante tu presencia, saber que estás vivo, que nos escuchas y saber que porque tú vives, nosotros también podemos vivir el día de mañana, Señor. Tenemos una esperanza de vida eterna, sabemos que tú nos miras desde el cielo y no solamente eso, sino dijiste, les enviaré otro consolador. Tu presencia, el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, que habita en nuestro cuerpo, en nuestra alma y que nos guía, nos ayuda, nos enseña. Padre, gracias por tu muerte, gracias por venir a esta tierra a morir por mí, a morir por cada uno de nosotros. No solamente moriste, sino también dice tu palabra que tuviste el poder para tomar tu vida. Por cuanto fuiste un sacrificio acepto, el Padre te dio esa potestad para tomar tu vida nuevamente, Señor. Y dijiste, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gracias, Señor, porque hoy servimos a un Dios vivo. Todos los demás dioses están muertos en la tumba, todos los profetas, los grandes pensadores, todos tienen una tumba y sus restos ahí están. A diferencia de ello, tú, Jesús, no existen restos tuyos, tú estás vivo a la diestra del Padre e intercedes el día de hoy por nosotros. Gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias. En el nombre poderoso de Jesús te alabamos hoy. Amén. Amén. Podemos tomar